PRO. ¿Sonido en el escaño del senador Penchina? Presidente, sé que estamos discutiendo otro tema, pero en alusión a la intervención del senador Adán, yo solo quisiera manifestar la disposición de la Comisión de Energía para que trabajemos juntos y exhortar a Petróleos Mexicanos para atender esta situación, sin dejar de subrayar que, como él también lo señaló, está siendo atendida, pero que busquemos los mejores caminos para esta lamentable circunstancia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Sonido en el escaño del senador Mayans, para qué efecto? Aunque no es el tema, también como senador por Tabasco, solidarizarme con el planteamiento y la petición que está haciendo el senador Adán Augusto López, de conformidad también con lo que dijo el senador Penchina. Tomamos nota de ambos comentarios. Inicie, por favor, o proceda, senador Cavazos. Con su venia, senador presidente, amigos todos. Hoy discutimos la ley de ingresos y debemos discutirla en su contexto, no aisladamente. Entender que forma parte de una reforma hacendaria, que a su vez forma parte de una serie de reformas estructurales, que a su vez nacen de objetivos y metas planteados en un plan nacional de desarrollo. Si vemos así este tema, evitamos lo que se llama un sofisma de composición, confundir el todo con las partes, mirar al árbol y no al bosque. También le llaman sofisma del punto en la pared. El que se acerca demasiado al punto en la pared solamente ve el punto en la pared y no la pared completa. Y en este sentido, a muchas de las reformas que se han planteado, invariablemente se les hace la pregunta ¿y para qué? El para qué está en las 5 grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez parte de un diagnóstico que nos lleva a concluir que necesitamos las reformas estructurales para construir un México próspero, un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad y un México con responsabilidad global. Para eso queremos todas las reformas en su conjunto, no solo una reforma o la parte de una reforma. Ayer, por ejemplo, se decía, esta propuesta es regresiva, esta propuesta no alienta el desarrollo, no fomenta el crecimiento, no crea más empleos. Si queremos ver el grado de progresividad y el grado de equidad y el grado de justicia, veamos todos los árboles del bosque. Veamos, por ejemplo, la ley de ingresos que hoy nos ocupa. Hay ingresos petroleros y hay ingresos no petroleros. Los ingresos no petroleros tienen impuestos, productos, aprovechamientos, multas. Los impuestos son básicamente de 2 tipos, los directos, los indirectos. Entre los directos, que es donde realmente se ve la progresividad, está el impuesto sobre la renta a las personas físicas y a las empresas. Y ahí no podemos decir que no es progresivo y no podemos decir que no lo hicimos más progresivo con las adiciones que aquí se lo hicieron. El impuesto sobre la renta es equitativo, grava más a los que más tienen y grava igual a los iguales. O sea, cumple con la clásica consigna de Aristóteles de la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal, gravar igual a los iguales, gravar más a los que más tienen. La otra parte son impuestos indirectos. Y ahí la mayor parte es el IVA.
Sí, el IVA es un impuesto indirecto y por ser indirecto, por ser un impuesto al consumo, es un impuesto regresivo porque consumen más como porcentaje de su ingreso los que menos tienen. Pero para quitarle esa regresividad innata, natural, en todos los impuestos indirectos de todo el mundo, es que se establece la tasa cero para alimentos y medicinas. Los ingresos petroleros, que son otra parte importante, tienen también esta naturaleza equitativa. Pero para verlo con mayor claridad tenemos que ver los gastos. Algunos dirán es que el gasto no es tema de esta soberanía. Sí, pero no podemos eludir el análisis del gasto si queremos realmente tener conclusiones propias sobre la progresividad, equidad o justicia de toda la reforma. Y cuando uno analiza el presupuesto de egresos, vemos que la mayor parte del gasto va a lo que se llama gasto social, es decir, no solamente el gasto en desarrollo social, sino también el gasto en educación, salud, vivienda, abasto, y además un buen componente en infraestructura, razón por la cual podemos decir que es una reforma hacendaria y social, y no solamente porque se incluya la pensión y el seguro del desempleo, sino también por este contenido social del gasto público y por la característica, la naturaleza equitativa, redistributiva, progresiva y justa de los instrumentos restantes. Porque estos son criterios rectores. Alguien decía en otro momento, es que lo estamos viendo con un criterio técnico. No, no es un criterio técnico, la técnica es solo un instrumento para ver qué objetivos perseguimos, cómo los vamos a alcanzar, y es estos objetivos, que a su vez nacen de ideales y valores, los que nos permiten discriminar entre el conjunto de solicitudes, de presiones, etcétera, cómo elegir entre todas estas solicitudes que resultan de la consulta popular. Por eso vengo a votar a favor de esta ley de ingresos. Viéndola en este contexto internacional, en este contexto de las demás reformas estructurales y en este contexto integral que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la columna vertebral de un sistema nacional de planeación democrática. Vamos a votar, pues, porque fomenta el empleo y la producción, porque fomenta la responsabilidad hacendaria y termina con un periodo donde se confunde la estabilidad macroeconómica con un fin, siendo su naturaleza un instrumento para otro fin, que es el crecimiento económico y el empleo, que a su vez es un instrumento para otro fin, que es el bienestar de todos los mexicanos. Porque es social, porque es equitativa, porque es justa, porque es progresiva, porque es fomentadora del empleo y la producción, porque es responsable, porque es estabilizadora. Por eso vamos a votar a favor de esta ley para transformar a México. Muchas gracias. Gracias, senador Manuel Cavazos Lerma. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El uso de la palabra, senador. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, hoy abordaremos lo relacionado con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. Decidiremos sobre el futuro fiscal inmediato para nuestro país y sobre todo los efectos que este instrumento de política económica tendrá sobre el bienestar de todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas. Discutir sobre los ingresos del gobierno es hacerlo sobre la visión que tenemos para México, sobre la relación de la sociedad con el Estado, sobre el empleo visionario, prudente y eficaz de los instrumentos públicos y privados
con que se cuenta para ello. Es hablar del papel y la responsabilidad que nos toca como poder, como grupos parlamentarios y como representantes populares en la relación con una etapa más del proceso histórico de construcción de nuestra nación. El planteamiento de esta ley es de principio a fin equivocado, injusto y contradictorio y hasta grosero. Parte de principios e hipótesis erróneas que no pueden ser más que producto de un preocupante desconocimiento de la realidad nacional, del palpitar de 115 millones de mexicanos integrados en un mosaico profundamente plural en lo étnico, lo cultural, lo social, lo económico y lo político. Dice perseguir fines que nadie podría cuestionar, pero cuya definición corresponde a todos y no solamente al gobierno, como es el caso de un mejor sistema de seguridad social. Se contradice con el discurso del propio gobierno y sobre todo con la visión que los mexicanos de todas las regiones tenemos de lo que corresponde hacer en estos momentos de fragilidad interna y volatilidad internacional. La llamada reforma fiscal contiene un pecado original: considerar al gobierno como el único capaz de impulsar y generar desarrollo económico, en lugar de reconocer a los ciudadanos como los impulsores naturales del crecimiento y el empleo. El gobierno debe promover y crear condiciones, no sustituir, desde un marco institucional que favorezca y facilite la mayor participación social y empresarial. Requerimos más sociedad y menos gobierno, más ciudadanos y menos políticos. México ya viene de un largo pasado autoritario, ineficiente, corrupto y centralizador. Ese pasado que nos llevó a la hiperinflación, al endeudamiento descontrolado, a la estatización ineficiente de la economía y a la generación súbita de millones y millones de pobres. Se equivocan quienes piensan que el pasado ya quedó atrás. Por el contrario, es justamente esa recordación la que nos previene de cometer los mismos errores y nos recuerda que a tiempo debemos decir no, un no firme, un no responsable, un no en favor de México y de nuestros jóvenes. La colección de ocurrencias desarticuladas que se nos ha presentado como reforma fiscal contiene una aberrante decisión en relación con las fronteras y un ataque al bolsillo y al ahorro de millones de trabajadores. Por otra parte, golpea la solidez y confiabilidad de la economía que se heredó a este gobierno hace 10 meses y por lo tanto de la oferta de empleo, amenazando la permanencia de los trabajadores mexicanos en sus puestos de trabajo. Al amenazar en lugar de estimular la permanencia de las inversiones no públicas, se ataca a las clases trabajadoras, se compromete la viabilidad nacional y se conduce a la economía a perder competitividad. Con toda oportunidad y partiendo de una profunda y cuidadosa revisión de su contenido, hemos advertido a las autoridades hacendarias que esta reforma no podría ser acompañada por el Partido Acción Nacional. Públicamente hemos puesto sobre la mesa argumentos y cifras contundentes y ofreciendo nuestra colaboración para mejorar su contenido. Una y otra vez se evitó atender nuestras justas y fundadas reclamaciones. Se nos dijo que porque ya tenían amarrados con el PRD los votos necesarios para obtener su aprobación. Allá cada quien, no tendremos que esperar mucho para asumir frente a la historia las consecuencias sociales, económicas y políticas de nuestro voto. Lo lamento sobre todo por la generación de jóvenes que resultarán gravemente perjudicados. A la aberración del IVA en la frontera, el encarecimiento de la operación de la industria maquiladora, la afectación a las prestaciones sociales, el deslizamiento del precio de las gasolinas, topar la deducción anual de personas físicas y la imposición de gravámenes al transporte foráneo y hasta a las mascotas. Se suma la pretensión de incrementar deuda pública en alrededor de 750,000 millones solamente en los próximos 14 meses.
En Acción Nacional no estamos dispuestos a apoyar temas que generen este tipo de endeudamiento irresponsable. Quien dijo que traería de regreso al gobierno el saber gobernar y hacerlo con cero déficit. Hoy los mexicanos somos testigos de que las propuestas que el gobierno está estructurando en materia fiscal demuestran que lo prometido en épocas electorales representa todo lo contrario. Es decir, con el PRI lo prometido es deuda. Señor senador, le ruego que concluya su intervención. Sí, concluyo. Por eso, compañeros, ahora llevarán sobre sus espaldas el peso de haber expropiado a los trabajadores y a las clases medias buena parte de su ingreso y su patrimonio, además de endeudar a la totalidad de la población con otros 60,000 millones de dólares, equivalentes a la deuda por el infame FOAPROA, que no le hemos bajado todavía más que pagando intereses. Hoy nos toca debatir sobre una ley que, si bien es consecuencia directa de la mayoría que se conformó el Senado, es también reflejo de la sistemática negativa que imperó para procesar recomendaciones de ajuste que no vinieran de esta mayoría. En tal sentido, es una propuesta que carga con todos los errores del proyecto original enviado por el Ejecutivo. Muy pronto veremos sus negativos efectos. Como repetida y oportunamente lo hemos dicho, las senadoras y los senadores del PAN no podemos acompañar esta propuesta. Nuestro voto reflejará la demanda de la mayoría de la población y los principios que han guiado nuestra conducta política de nuestro origen como fuerza organizada. Termino, señor presidente. A los senadores nos parece verdaderamente monstruoso y que no corresponde a la situación que vive el país. Por eso no podemos compartir el proyecto de empobrecer y endeudar a la población como nos ha sido propuesto. Nuestro voto a la Ley de Ingresos para el 2014 será en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Francisco Búrquez Valenzuela. Para el mismo asunto, para razonar su voto, ha pedido hacer uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen, puesto que no satisface las demandas que a lo largo del país se han dejado escuchar desde distintos sectores de la sociedad. En general, considero que hizo falta mucha sensibilidad para ajustar varios aspectos. Y por qué no decirlo, a muchos de mis compañeros legisladores les tembló la mano o simplemente se mostraron obedientes para atender los intereses de la oligarquía mexicana. Este dictamen contempla ingresos por poco más de 4.4 billones de pesos, de los cuales 2.7, o sea, más de la mitad, provienen de impuestos aprobados de un controvertido debate por las implicaciones que afectarán a los trabajadores, emprendedores, profesionistas y personas con actividades empresariales. Estos ingresos además representan para el gobierno federal un aumento del 13% respecto de lo solicitado hace un año. Si con los recursos previos no hay resultados para la población, ¿qué nos puede esperar en este año que el gobierno solicite un incremento al doble? No puede ser que se le otorguen más recursos si tenemos serios problemas con el crimen organizado. Es el colmo que se pidan más recursos y la pobreza continúa en ascenso, si sobre todo no se mueve un rumbo económico claro, puesto que esta reforma alienta la informalidad, lacera el crecimiento y no da ventajas para fomentar la inversión. Y por si esto fuera suficiente, hace falta mucho en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. No se nos olvide los escándalos que con cargo al erario público han llevado a cabo varios funcionarios en los últimos años. Pero estemos seguros de algo, que la respuesta inmediata por parte del gobierno federal
será que con estas medidas se les dará viabilidad supuestamente a la pensión universal para adultos mayores, que por cierto quiero aclarar que aquí presentamos antes que ellos y que sí era universal y sin distingos, y el seguro del desempleo, que con tanto trabajo mediático han dado a conocer a la población. Por lo tanto, no hay cambios de fondo. El gobierno continúa en la misma lógica neoliberal implementada desde hace 3 décadas y que solo ha demostrado ser una fábrica de pobreza y miseria para la población. Quiero recordarles una cifra de 1999, 688,000 millones de pesos, que era el monto de Fobaproa. Hoy el endeudamiento que se presenta en el dictamen a discusión ronda los 750,000 millones de pesos. Es claro, regresó el viejo estilo que hace cargo al pueblo de los privilegios de una cúpula, mientras los contribuyentes seguiremos pagando más y teniendo menos a consecuencia de la mayor carga impositiva y la casi nula expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto. No es justo hacer de lado a los ciudadanos. Es momento de rendirles cuentas para que ellos sancionen a quienes estuvieron de su lado y a quienes les vendieron la idea en la televisión de que estas reformas tienen un profundo sentido y vocación social, que de social no tienen nada. No puedo dar mi voto a favor para endeudar de manera grotesca al pueblo de México. Por eso mi voto razonado será en contra. Es cuanto, señor presidente.